En el día de hoy, conversando entre amigos, Guillermo Serrano, Huáscar de la Cruz y tu servidor Jesús García. No lo hacemos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Normalmente nuestras conversaciones se producen alrededor de algo de comida, un café, la interacción cara a cara, la cercanía humana, y ahora tenemos esta conversación mediatizada por la tecnología. Estamos conectados a través de la internet y conversando en distintas partes del mundo. Huáscar se encuentra en el sureste de México, Guillermo y yo en el norte de los Estados Unidos, y bueno, experimentando lo que muchas personas están experimentando en el día de hoy, el aislamiento social, y no sé cómo lo están experimentando, Huáscar, los mexicanos siendo gente tan sociable y tú viviendo en un lugar privilegiado en cuanto al clima, el no poder salir con tanta frecuencia o tener tanto contacto humano con tus vecinos. Sí, hemos tenido un tiempo favorable para prepararnos para esto, porque ese aislamiento comenzará prácticamente a partir de mañana, o más bien de la próxima semana. Entonces, también estamos acostumbrados a estar en el interior. ¿Por qué? Porque habiendo tanto sol y calor, necesitamos pasar mucho tiempo en el exterior, pero no en casa. Y yo creo que esto va a ser una buena oportunidad para recuperar ese sentido de familia, de calor de hogar, de poder hablar de cosas que durante mucho tiempo no hablábamos, y sobre todo para hablar de lo importante que es Dios en este mundo en el cual realmente hay muchas cosas que todavía son impredecibles. Pues yo quisiera, Huáscar, que hablaras con mis hijos, que han hecho planes para mantenerse entretenidos, conectados al Netflix y a veces con el teléfono, algo que ya era una realidad para muchos jóvenes, pero que ahora también se está produciendo, porque muchos se preparan para el aislamiento, Guillermo, con entretenimiento. Nos hemos conectado vía video y veo que tienes por ahí cerca una guitarra. No sé si la vas a aprender a tocar o si estás componiendo o te estás dedicando a otras cosas en tu aislamiento social. Estoy componiendo aquello que he titulado la Sinfonía Inconclusa, porque ese será el final de esta sinfonía, ¿no? Bueno, Guillermo, lo que sucede es que mis hijos son los que llenan la casa de instrumentos, tocan todo tipo de instrumentos y van dejándolo por ahí, con la idea de llevárselo en algún momento, y entonces esta quedó al lado de la impresora en la pieza que tengo como oficina. Pero en realidad mi aislamiento no es tan dramático, porque tengo una montaña de materiales para leer, para investigar, para escuchar o para ver en video. Y también, por supuesto, el contrapunto con Patricia, con quien no siempre estoy de acuerdo en muchas teorías que tratamos de reflotar. Por ejemplo, esta idea apocalíptica que ronda la mente de familiares y amigos. Pero, de todas maneras, creo yo que nos da el tiempo para pensar, para conversar, para reflexionar, para leer una montaña de material. Realmente no es tan dramático cuando tenemos estos elementos. Hay un par de artículos que nos llaman la atención en el día de hoy, que hemos compartido entre amigos, con Huáscar, Guillermo y tu servidor Jesús García. Uno nos llega del diario español El Mundo, que se pregunta cómo sobrevivir el aislamiento por el coronavirus. Y en muchos casos, no sé si está pasando en México, Huáscar, o está pasando en Sudamérica, de donde tú acabas de regresar, Guillermo, pero en muchos lugares nos están avisando de la prolongación de este aislamiento social cada día. Todo apunta al hecho de que parece que este aislamiento social, el quedarnos en casa, el mantener el contacto con otros escaso o no tener contacto con otros, pudiera ser la manera en la que vamos a vivir por los próximos meses. Yo creo que los artículos estos están apuntando a una cuestión que es de fondo, y es que por la cuestión de la tecnología habíamos llegado a un punto de un aislamiento natural de otros seres humanos y estábamos solamente conectados a través de los medios digitales. Entonces, ahora nos obligamos como seres humanos a vernos las caras en casa, nos obligamos a conversar, a veces conversaciones breves, pero que la habíamos pasado por alto. Yo creo que nos vuelven varias décadas atrás, a cuando las familias estaban centradas precisamente en eso, en tomar la información con una dosis de realidad
y también en que nos preocupáramos de los que estaban enfermos, de los mayores. O sea, eso era realmente la vida de familia. Sí, el panorama que se me viene a la mente es el de hace 40, 50 años, cuando no había tantas formas de distracción, no había que salir obligatoriamente a la plaza, tener que ir al cine y muchas cosas. Era ir a la iglesia y regresar a la casa y tener tiempo allí para otras cosas. Entonces yo creo que todo esto viene a ser una confrontación a este mundo agitado, estresado, de tener que hacer algo, tener que estar ocupado, y ahora nos está invitando a relajarnos, a aprovechar ese tiempo quieto que parece que no estaba allí. Hemos ahorrado tiempo y sin embargo no tenemos tiempo para nada. Y yo creo que eso nos va a hacer reevaluarnos en términos de nuestro uso del tiempo y de nuestras maneras de vida. El artículo de la BBC en español al final nos anima en la dirección del uso de la imaginación como una forma de prevenir las consecuencias nefastas de un severo aislamiento social. ¿El valor de la imaginación sería suficiente? Esta idea de que, bueno, puedo crear de alguna manera o puedo controlar de alguna manera mi entorno, de tal manera que ahora tengo espacios que no tenía para otras cosas, para usar mi imaginación, para enriquecerme de otras maneras y evitar los estragos psicológicos del aislamiento social. ¿Es suficiente esa imaginación? Bueno, no solamente la imaginación. Yo, por ejemplo, ahora me encuentro hablando solo, una cuestión que había antes conectado solamente con el teléfono, pero ahora me hablo a mí mismo, lo cual no sé si será lo que le estaba pasando a esta persona que cita la BBC en su página digital. Esta mujer fue detenida en Kurdistán y entonces fue arrestada y la acusaron de espionaje, pero entonces el aislamiento forzado obliga a la mente a ver cosas y a decir cosas que a lo mejor no están ahí. Pero en nuestro caso, este aislamiento es en una casa relativamente confortable, con varias habitaciones, donde uno puede caminar y donde uno puede todavía estar en contacto con otras personas a través del teléfono, recibir información a través de la radio, la televisión. O sea, es una situación distinta. Y yo creo que en realidad la mente se va habituando a este tipo de cosas. Yo no me preocuparía demasiado, Guillermo, de que te encuentres hablando solo. Me preocuparía de que empezaras a maltratarte o a decirte cosas que fueran inapropiadas. Ahí sí creo que tendríamos un pequeño problema. Pero, Huáscar, esta idea de la imaginación, esta idea de posibilidades que trae el aislamiento social. Bueno, desde el plano horizontal puede ser de ayuda, y no dudamos que mucha gente va a aprovecharlo y utilizarlo para bien y salir librados de esta situación. A mí una de las cosas que me preocupa es que desde ese punto de vista se deja muy de lado, por lo general también, reflexionar en Dios, pensar en esto significa desde una perspectiva más vertical, más divina. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo secularizado, ¿no? Creemos que Dios no tiene nada que ver en esto y podemos incluso a ser escépticos en cuanto a que esto tenga que ver algo con lo que la Biblia dice. Pero yo creo que es un buen momento también para que mucha gente que ha dejado la fe, que ha perdido la esperanza, la recupere. No sé si recuerdan a aquel psicólogo que se llamaba Viktor Frankl, que hablaba de los campos de concentración y cómo las personas que tenían más esperanza y que tenían algo por lo que vivir, también tenían las más posibilidades de sobrevivir en esas condiciones. Y entonces nosotros, como cristianos, decimos tenemos la más grande esperanza o la única esperanza después de todo esto. Yo creo que es un buen tiempo también para que, más allá de la imaginación, nos formemos realmente con contenidos bíblicos para estar fuertes y vigorosos en estos tiempos de crisis. Posiblemente muchos de nosotros, gente de fe, y especialmente apegada a ese evangelio, a Jesucristo, pues podemos recordar estas palabras del mismo Señor diciendo: no vais a estar solos, yo estaré con vosotros hasta
el fin. Y de pronto algunos de nosotros encontramos esperanza y consuelo en esas palabras. ¿Son palabras simplemente, hay una realidad en esa promesa de que a pesar de un aislamiento social como el que podamos vivir en los próximos meses, la presencia de Jesucristo se hace notar? Es ahí donde la fe en Dios, la fe que Él da, la fe que Él provee puede hacer la diferencia para los creyentes que tenemos esa fe. Huáscar ha apuntado a una cuestión muy, muy dramática en un sentido, cuando ha citado un catecismo diciendo que en la vida y en la muerte nuestro consuelo se encuentra en Dios, nuestra esperanza está en Dios. No se nos pasa por la cabeza por este instinto de supervivencia de que podamos morir a consecuencia de esta pandemia. Pero si así fuera, de todas maneras, la fe, ese elemento que nos une a Dios, es lo que hace la diferencia en términos de las convicciones, de las creencias y de las cosas a las que no podemos aferrar. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, que nos acompañas junto a Huáscar de la Cruz, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, que te pongas en contacto con nosotros y nos visites en radiomoody.org y nos dejes saber tu opinión acerca de estos temas. Quizás también tú experimentando ese distanciamiento social al que se nos invita en el día de hoy, estando más conectado de alguna manera, quizás tienes tiempo para interactuar con nosotros y nos encantaría saber de ti, saber cómo estás experimentando toda esta situación de pandemia global que nos ha traído el coronavirus. Así que ponte en contacto con nosotros y también puedes hacerlo encontrándonos en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti en el día de hoy, también con la colaboración desde México de Abraham Pérez, quien nos ha ayudado a conectarnos con Huáscar en el día de hoy. Así que muchas gracias al equipo de producción y bueno, confiando que volvamos a encontrarte en otra entrega de esta conversación entre amigos con Huáscar de la Cruz, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, deseándote que pases un buen día y que Dios te bendiga.